Hola a todos y todas y bienvenidos a una nueva edición de Alerta Congreso. En esta oportunidad y como es costumbre, estamos con Rodolfo Reina de Observatorio Legal. Hola Rodolfo, ¿cómo estás? Buenas y saludos a ti y a todos los que nos están viendo. Rodolfo, ahora vamos a analizar un proyecto de ley presentado por la bancada de Acción Popular a iniciativa del congresista Elvis Vergara. Lo que propone este proyecto de ley es modificar el artículo 99 de la Constitución para incorporar a los miembros del Jurado Nacional de Elecciones, al jefe de la OMPE y al jefe de RENIEC al procedimiento de acusación constitucional por antejuicio político. Se incluye también en el proyecto a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Primero, voy a explicar brevemente qué es el antejuicio político. Es una prerrogativa funcional de la que gozan determinados funcionarios del Estado para que no puedan ser procesados por los delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones sin que medie previamente un procedimiento con las debidas garantías procesales ante el Congreso de la República. El Congreso de la República, a través del procedimiento de antejuicio, permite que puedan ser procesados por la justicia ordinaria. El sustento de este proyecto es que gran parte de los funcionarios públicos que han ejercido altos cargos se han visto involucrados en investigaciones de casos de delitos en contra de la administración pública. Sin embargo, a mí me parece un poco peligroso que el Congreso incluya a los miembros de los organismos electorales, considerando toda la campaña que ha habido en contra de ellos, empezando por el fraudismo que empezó durante las elecciones del 2021 y el asedio posterior que se ha hecho de algunos de los miembros, por ejemplo, del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, el señor Salas Arenas. Pero comentemos este proyecto de ley. ¿Qué te parece a ti, Rodolfo, este proyecto presentado por Acción Popular? Bueno, empezando por tu comentario inicial, yo creo que hay que evaluarlo desde un punto de vista de criterio de oportunidad política, ¿no? ¿En qué medida una propuesta de reforma constitucional y reforma del sistema electoral pueda plantearse en el contexto actual, donde hay sectores políticos o actores políticos que se encuentran polarizados y enfrentados? Sin duda, una propuesta de reforma de esta naturaleza responde a un sector de actores políticos representados en el Parlamento que, como bien has dicho tú, esgrimían la tesis del fraude y por consiguiente ellos siempre asumían la responsabilidad de ese supuesto fraude a las autoridades de los organismos del sistema electoral, entre ellos el presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Entonces yo creo que lejos de contribuir a una situación de estabilidad política que exige la situación actual, va a generar una situación de inestabilidad y sobre todo agudizar esa situación de polarización, porque esta propuesta responde a un criterio o un punto de vista de un sector político representado en el Parlamento. Hay que tener en cuenta que todo tipo de reforma política, constitucional, requiere dos aspectos centrales. Uno, obviamente, un aspecto formal, que es la necesidad de los votos suficientes para poder sacar adelante una reforma constitucional. Pero también un tema de legitimidad, porque las reformas constitucionales no son coyunturales, no responden a las necesidades inmediatas o intereses inmediatos de determinado grupo político que puede ser mayoritario en el Parlamento, sino que debe responder a una vocación de permanencia y una lógica de fortalecer la institucionalidad política. Entonces, este tipo de reformas creo que no gozan de ese segundo aspecto. Puede ser que de repente lleguen a las mayorías necesarias para adelantar una reforma, pero sin embargo no gozan de la legitimidad. Legitimidad que nos guste o no está expresada en el rechazo de la clase política que tiene nuestro país en el Parlamento y en el gobierno. No olvidemos que más del 90% está por un recorte del mandato de la presidenta de la República y un recorte del mandato parlamentario. Eso, sin duda, es una falta de intimidad que no ampara o no avalaría una reforma de este tipo que significaría agudizar más la crisis política. Uh -huh. Por otro lado, yendo ya al fondo del tema, es justo también mencionar que esta propuesta de reforma constitucional, donde se alíe a los altos funcionarios públicos que gozan del privilegio procesal o la prerrogativa procesal del antejuicio, sin duda es una propuesta de reforma que viene
desde hace casi 20 años, porque una sentencia del 2003 del Tribunal Constitucional se hizo esa recomendación, luego ha sido ratificada en sucesivas sentencias del Tribunal Constitucional. Pero sin duda el momento constitucional, el contexto político ahora es diferente. Debe ser evaluada en otro contexto para ver su pertinencia y oportunidad política de plantearla. Lo acabo de mencionar. Además, hay que mencionar también que este tipo de, de prerrogativas que tienen los altos funcionarios públicos y que están previstos en el artículo 99 y 100 de la Constitución, hay que tener en cuenta lo siguiente. En realidad, son dos procedimientos de acusación constitucional que se expresan a través del antejuicio y del juicio político. El antejuicio, como tú bien has dicho, es una prerrogativa procesal de a los altos funcionarios que requiere una autorización del Congreso para poder ser procesados penalmente. Y ese procedimiento empieza con una denuncia constitucional de contenido penal de delitos cometidos en ejercicio de la función pública de esos altos funcionarios que ahora se plantean sean los titulares de los organismos del sistema electoral, eh, sean tramitados a nivel del Congreso a través de una subcomisión de acusaciones constitucionales. Hay un procedimiento en el cual inclusive se realiza una investigación para poder encontrar indicios razonables de la comisión de un delito y poder autorizar el Congreso su procesamiento en la Fiscalía y el Poder Judicial, ¿no es cierto? Y poder abrir lo que ahora con el nuevo ordenamiento procesal es la formalización de la investigación preparatoria. Por un lado eso. O sea, es una prerrogativa, es vista como un privilegio procesal de no ser denunciados directamente ante la Fiscalía y el Poder Judicial de estos altos funcionarios, sino tiene que haber una aprobación previa del Congreso de la República. Esto que es privilegio, es una prerrogativa. Sin embargo, en la práctica puede convertirse no en un privilegio o una prerrogativa, sino más bien en un perjuicio procesal. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que el Congreso, que es un órgano político, muchas veces no sustenta la aprobación de un antejuicio político en razones de carácter jurídico y técnicas, que es la que debe primar, porque estamos hablando de comisión del delito de estos altos funcionarios públicos, donde se tiene que hacer una investigación, como lo dice el reglamento, para poder indagar y poder encontrar indicios razonables que permitan presumir la comisión del delito de estos altos funcionarios públicos. Lamentablemente, en el Congreso de la República, más ha estado primado por el criterio político antes que jurídico. Y Muchas veces ha eso es bastado, más que un criterio jurídico, simplemente llegar a los votos, ¿no? Basta así con es. eso. Ujú. Ese es en efecto. Y quisiera poner algunos ejemplos. Por ejemplo, en el caso de Martín Vizcarra, que a título personal no dudo de que haya cometido delitos e infracciones constitucionales, porque sí hay indicios de que ha cometido graves delitos y que debe ser responsable y afrontar a la justicia por esas irregularidades. Sin embargo, recordemos nosotros que en el contexto de la campaña del 2021 se priorizó esa acusación constitucional de contenido penal e inclusive también había unas infracciones constitucionales para efectos de poder impedir su Para inhabilitarlo, ¿no? postulación, su juramentación, fue de priorización por lo menos, fue de criterio de interés político electoral. Y creo que una institución como el antejuicio no puede estar sujeta a ese tipo de vaivenes políticos electorales. Por ejemplo, si comparamos la prioridad que se dio, el énfasis en su rapidez, en su celeridad, porque había un objetivo político electoral de impedir que él asuma el cargo de congresista. Entonces, eso de ahí sin duda no debe estar, no debe ser lo que marque un proceso de investigación parlamentaria dentro de un trámite de antejuicio. Y si nosotros comparemos ese hecho con otros casos de excongresistas de periodos parlamentarios anteriores y que no se tramitan con la misma celeridad e inclusive la subcomisión de acusaciones constitucionales hasta ahora no le da la prioridad que esto merece, esto evidencia que la forma como se tramita las acusaciones constitucionales en el seno del Parlamento no son necesariamente las que debían corresponder
a un procedimiento de esta naturaleza, sino por el contrario, corresponden a alianzas políticas, acuerdos políticos, a negociaciones políticas, lo cual desnaturalizan desde mi punto de vista lo que es el antejuicio, que es encontrar indicios razonables para poder aprobar el procesamiento penal de un alto funcionario público involucrado en el artículo 99 de la Constitución. Pero en paralelo a esto, también el artículo 99 de la Constitución habla del juicio político de aquellos que cometen una infracción de la Constitución, que ha sido entendida como un demérico político, ya no una razón técnico-jurídica como en el antejuicio, sino una razón eminentemente política. Y sin duda, someter a organismos electorales a un juicio político dentro de los alcances del artículo 99 siempre va a resultar un riesgo. Sería ¿Y qué va peor. a ocurrir? ¿Y qué va a ocurrir en la práctica de pronto? Que el partido político que pierda la elección y, y se convenza o crea que ha sido producto de un fraude donde han participado los organismos electorales, lo que va a hacer primero es denunciarlo por infracción de la Constitución y eventualmente lograr separar de los cargos a los titulares o miembros de los organismos electorales, del sistema electoral. Entonces yo creo que es un gran riesgo. Sin duda, no hay que olvidar que que incorporar a otros altos funcionarios públicos dentro del proceso de antejuicio, juicio político, ha sido, como dije anteriormente, una exhortación del Tribunal Constitucional y que tiene plena legitimidad, pero que debía ser discutido en un contexto político distinto. Y segundo, hay que recordar también, en honor a la verdad, que en la Constitución de 79, el artículo 99 es una cláusula abierta, o sea, se podía incorporar vía leyes de desarrollo a altos funcionarios que podían tener el derecho del antejuicio. Para ser claro, en esas circunstancias, en esos momentos políticos, no se veía el uso del antejuicio y ahora en la cuestión del juicio político adicionalmente como una forma de venganza política o de uso político electoral coyuntural para sancionar a los adversarios. No se veía así. Entonces, habría que reflexionar a la luz del contexto político actual si es pertinente o no eh, plantear este tipo de reformas en la actual coyuntura, ¿no es cierto? Ahora, en efecto, el Tribunal Constitucional en su última sentencia ha creído conveniente ratificar esa exhortación y además sostener que el hecho de que el presidente del Jurado Nacional de Elecciones sea un vocal supremo y actúe en representación de la Corte Suprema, habilitaría la posibilidad de que sea factible de ser sujeto a un proceso de acusación constitucional conforme a los alcances del artículo 99, inclusive sin esperar la reforma planteada. Pero en fin, es un tema bien controversial, bien debatido, pero creo que en líneas generales hay que evaluarlo desde el punto del contexto actual y en qué medida este tipo de reformas contribuyen a generar un clima de estabilidad y de necesaria tranquilidad política para poder, en la lógica de aquellos que quieren que se culmine el mandato del 2026, pues generar un clima de estabilidad que no exacerbe las pasiones políticas que los lleven a un clima de inestabilidad y a un clima de convulsión, como el que estamos Ujú. viviendo, ¿no? Bueno, sí, definitivamente coincido contigo en que es un proyecto de ley por lo menos inoportuno, ¿no? Porque un Congreso con 90% de desaprobación, ¿qué legitimidad tiene para hacer un proyecto de ley que plantea llevar ante juicio político o la posibilidad de ante juicio político a esas autoridades electorales? Además, después de que buena parte de este Congreso acusara a estas autoridades de haber estado detrás de un fraude que nunca se pudo probar ni por la Fiscalía ni por el propio Congreso, que hizo toda una comisión investigadora en la que se gastaron un montón de dinero sin ningún resultado que confirmara la hipótesis del fraude que tenían. Entonces, que ahora se haga esto pareciera que es un paso más o un intento más de la venganza política que tienen contra estos organismos, contra estos representantes, por hechos que nunca se demostraron, además. ¿No, Rodolfo? No, además, sí, y yo creo que si bien es cierto, es importante la exhortación que está haciendo el Tribunal Constitucional, ratificando otras exhortaciones que ya se hicieron hace casi 20 años en esta materia. Hay otra exhortación que también ha sido importante y la han mencionado,
y que creo que generaría un mayor consenso, que es también reformar el artículo 99, restableciendo la autonomía del Ministerio Público y del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque el artículo 99 y 100 de la Constitución establecen que aprobada la acusación constitucional por parte del Parlamento para referidas al antejuicio, que son las denuncias referidas de contenido penal en el ejercicio de las funciones, la Fiscalía de la Nación y la Corte Suprema de la República reproducen en los mismos términos de la acusación del Poder Judicial. O sea, prácticamente la Fiscalía de la Nación y la Corte Suprema de la República se convierte en una pesa de partes del Congreso. Ujú, ujú. Entonces, por ejemplo, ha habido muchos cuestionamientos y también el Tribunal Constitucional ha exhortado a modificar los artículos de la Constitución referidos a restablecer esa autonomía, que el Ministerio Público tenga la posibilidad de analizar en el marco de sus competencias constitucionales como titular de la acción penal la pertinencia o no de los términos de la acusación aprobada en el Congreso. Y en el mismo sentido, el Poder Judicial. Entonces yo creo que esa reforma que ha sido también reclamada por especialistas y ciertos sectores políticos, yo creo que es importante que se retome y que creo que generaría un mayor consenso y que también está referida a esta materia que tanto preocupa a algún sector de congresistas en el Parlamento. Ujú. Bueno, Rodolfo, muchísimas gracias por tu participación. Vamos a ver cómo avanza este proyecto. En este momento ya la Comisión de Constitución rechazó el último predictamen de adelanto de elecciones. Parece que se van a quedar hasta el 2026. Parece que ese es el consenso en este momento y vamos a ver qué reformas se hacen realmente, ¿no? Para ver si es que hay reformas políticas con miras a unas nuevas elecciones donde hay un mejor sistema electoral y un mejor sistema de partidos, ¿no? Pero este tipo de planteamientos refuerzan la sospecha de que se trataría de una venganza política por un supuesto fraude que nunca existió. Gracias, Rodolfo, por tu participación y gracias a todos los que nos siguen en Alerta Congreso. Hasta la próxima semana. Gracias a ti y gracias a los que nos han visto.